Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Una vez más, satisfechos de poder juntarnos, lo que ya es una costumbre, aquí en Cinevisión, su canal 19. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Saludos amigos, aquí en Careo. Dime, Lito, Preocupado. una situación difícil Sí. se enfrenta el mundo, ¿verdad? Digo yo, pero es verdad que el mundo es chiquitico. Oye, Ucrania, Rusia, eso está más lejos que el caray de República Dominicana. A tal punto que usted tratando de coger un avión, para ponerle un ejemplo, para llegar allá, supongamos que decide viajar por Estados Unidos, por la costa oeste, por Los Ángeles, y atravesar entonces todo el continente, todo Estados Unidos, pasar por allá arriba, por Alaska, y decide bajar entonces en Rusia. Estamos hablando de 18, 19 horas. Es decir, que eso está lejos en aviones que vuelan más rápido que el carajo. Entonces, Mira, hablando sin tú embargo, de aviones que vuelan más rápido que el carajo, entre paréntesis, tú viste el anuncio que hizo China de que acaba de producir un aparato, por no llamarle un avión. ¿Tú lo viste? Vi que le da la vuelta al mundo en 3 horas. Al mundo no, a la Tierra. Ay, Dios mío. Eso es una cosa increíble, Sí, ¿no? Sí. Si pensar que para volar de Santo Domingo a New York son 3 horas, luego ese avión recorre la Tierra, el planeta Tierra, en 3 horas, eso es impresionante. No sé, nada más se oye el ¡fum! Cuando pasó por Dominicana ya. El mundo hacia Los dónde, chinos no es tan hacia fácil, dónde señores. va. Por cierto, con este caso que se está dando, tienen los chinos necesariamente que gravitar sobre este conflicto, pero para refrescarle un poco la memoria, aunque está fresquecito, porque cada día son Pero noticias antes nuevas. habían anunciado la construcción, la fabricación de un misil que igual tiene capacidad para atacar en cualquier parte del mundo. ¿Tú habías visto Se eso? está hablando, entonces se pueden atacar de China a Estados Unidos. No, Cualquier pero parte eso, del mundo. no, pero eso es viejo. No, eso es viejo. Pues, eso es viejo, no. Por parte, no digo, y que vuela a una altura que no es alcanzable ni por radar, ni por ningún cohete, ni defensa, si no hay manera. Pero bueno, así va el mundo. Y ahora estamos en medio de esta guerra que tú vas a contextualizar. Sí, de esto de Rusia, que finalmente terminó atacando, invadiendo a Ucrania. Siempre en este tipo de conflictos, ya ustedes más o menos saben los pormenores, lo que son los tanques, los aviones, los misiles, las fuerzas a pie que van entrando a territorio, que ya conquistamos tal ciudad, siempre van a haber factores o sectores a favor y en contra de este acontecimiento. Ahora, el principio per se es que ningún país debiera invadir a otro para tratar de imponerle su forma de pensar o de actuar o de manejarse. Ahí están muestras de las bombas que están cayendo o que cayeron en ese momento allá en Ucrania, que es un país que frente a Rusia es pequeño, pero que es un enorme país, un país con especialidades que casi ninguna otra nación la tiene, no solamente desde el punto de vista de su situación bélica, sino de la producción. Son potencia en 10, 12, 15 factores de la economía mundial, desde la producción de metales preciosos, de metales que sirven para esta misma clase de armamento, hasta la producción de alimentos para comida. Eso es una nación con un terreno con tierras que se dice son de las mejores del mundo. Y entonces están ahí, al ladito de Rusia, formando fronteras. Y eran parte incluso de cuando la Rusia era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era una cosa impresionante, que después ya con aquello de la perestroika y el gobierno de Gorbachev terminó desintegrándose como unión. Pero todavía quedan, son vecinos, incluso la mitad de los pobladores de ahí de Ucrania quisieran ser rusos a esta altura de juego, o hablan el idioma ruso, en fin, son ahí vecinitos. Parece que el actual gobierno de Ucrania prefería el vínculo con Estados Unidos, con la llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es la fuerza, el brazo poderoso de Estados Unidos en Europa. Y entonces a Rusia eso no le convenía, tener una nación afiliada a ese conglomerado cuando están compartiendo la frontera ahí con esa nación. Son parte de los argumentos que esgrimen los rusos para este ataque. Y además lo hicieron
comenzando con dos repúblicas, con dos territorios, para no decir república también, que se han declarado independientes del gobierno ucraniano, del que está en la capital, en Kiev, o en Kiev, como dicen, dependiendo del idioma. El hecho es que ese ataque de Rusia a esa nación ha puesto a todo el mundo en vilo en el mundo. Ha generado una situación de presión que ya los precios del petróleo, que habían experimentado una baja más o menos en esta semana, de 92 habían bajado a 91, en otra ocasión a 90, hasta 89 llegó a cotizarse, se disparó casi ya bordeando los $100 el barril, y lo mismo ha impactado los llamados commodities de la producción mundial, que tiene que ver con la soya, el trigo, el maíz. Todo eso se ha disparado rápidamente en las bolsas internacionales y sobre todo para nuestro occidente. Estados Unidos, que es un país también que se perjudica con esta situación, han llamado a una especie de bloqueo, de boicot, a parte importante de la economía rusa, que tiene que ver con el comercio norteamericano, aunque para los rusos están planteando que a ellos no les importa tanto eso, que eso nunca ha tenido un significado trascendental, los llamados bloqueos o boicot a la venta de otros productos. En fin, el mundo entero, Osvaldo, hasta nosotros somos un paísito chiquitico, a miles y miles y miles de kilómetros, tenemos que hablar de este tema. ¿Cómo que hablar? Es que parte de nosotros, porque una confrontación, un conflicto bélico, es más, las mismas tensiones que estaban ocurriendo entre Occidente y Rusia, por decirlo de manera específica, ya estaban impactando, ya habían afectado los precios del petróleo. La semana anterior al ataque ruso ya hubo un disparamiento, y con el desencadenamiento, ¿verdad?, del avance de las tropas rusas sobre Ucrania, ya hemos visto lo que está pasando. El petróleo pasó de los $100, y aunque tuvo un descenso al viernes, día anterior, ¿verdad?, a la divulgación de este programa, que volvió a bajar de los 100. Sin embargo, mientras esa situación persista, los precios del petróleo van a seguir altos. De modo que, sin duda, comenzando por ahí, y ni hablar de los commodities, los otros. Tú sabes que Rusia es el principal exportador de granos, sobre todo de trigo, inicialmente, y todos los derivados. Igual que Ucrania, que creo que ocupa también una posición importante del segundo al quinto lugar en ese mundo, ¿verdad? Un gran productor de cereales. No es solamente el petróleo, es todo lo que ellos significan en conjunto, ¿verdad?, en la economía global. Pero es un tema interesantísimo que ameritará que sigamos hablando de eso después de la pausa, ¿no te parece? Sí, muy bien, muy bien. Nos vamos y regresamos en breve con más en Careo. Seguimos aquí en Careo. Hablábamos de Ucrania, un lugar inevitable, ¿verdad?, común en lo que es la analítica de aquí y probablemente de todas partes del mundo, que por cierto vi ahí que el diario del País de España, que tiene una versión internacional por paga ya, tiene un servicio muy interesante de noticias gratis ahora por la crisis de Ucrania. Pero el asunto es que esta parte del mundo, la mayoría de los países, con lo que significa el asunto de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad?, y la no intervención, se han alineado obviamente contra Rusia, y eso naturalmente ha afectado dramáticamente lo que es la imagen de ese país y la política exterior, y sobre todo a Putin, que lo han satanizado, pero quizás sin hurgar, sin ver hacia atrás todo lo que es la historia de Ucrania, Rusia. Inclusive se plantea que los orígenes de Rusia están en Ucrania. Por ahí comenzó la fundación de lo que es hoy Rusia. Bueno, conjuntamente uno y otro, son pueblos que tienen un origen común. Tanto así que todavía en una buena parte del territorio ucraniano está compuesto por ciudadanos rusos, se puede decir, que hablan ruso, que es la segunda lengua, además del ucraniano, ¿verdad?,
en esa nación. Es decir, que hay unos vínculos tremendos. Pero además, tradicionalmente Ucrania ha sido algo así como la frontera de Rusia frente a Occidente. Entonces, yo lo que pienso es, más que condenar, pienso que eso debió evitarse. Esa guerra debió evitarse y no sé por qué Occidente, liderado por Estados Unidos, que entró, yo diría, tarde al debate, era un tema de la OTAN, es decir, de los europeos, pero resulta que la OTAN suele estar subordinada a Estados Unidos. Y ellos dejaron tanto a Alemania, que en esta situación particularmente las afecta, porque más del 40% del gas que recibe Alemania proviene de Rusia. Lo mismo que Francia también recibe gas ruso. De modo que, ya hablábamos ahorita de los granos, pero también el petróleo. De modo que ellos debieron hacer todo lo posible para evitar el punto en que se ha llegado hoy. Vamos a decir que Rusia no debió intervenir, pero eso es demasiado simple, porque entonces impediría conocer el tema. Yo, sin embargo, quisiera auxiliarme de un punto de vista de mucho más alcance y trascendencia que lo que yo pueda decir para que se entienda mejor, porque no quiero caer en el coro global. Es una opinión del ex jefe de la política exterior de Estados Unidos, jefe del Departamento de Estado de Política Exterior, de Henry Kissinger, sobre esta crisis. Él dice, ¿cómo terminar la crisis de Ucrania? Entonces él habla de que Occidente y Estados Unidos han tratado de satanizar, lo que yo comentaba ahorita, a Putin, y de cargarle todo el dado. Entonces él dice, y es lógico que pensemos así, el tema no es cómo comenzó la guerra, sino cómo ha de terminar, o el ataque. Entonces él plantea, se puede ir al final, él tiene una posición muy moderada, muy, digamos, profesional como analista global, y termina más o menos con 3 puntos básicos que son importantes. Él dice que hay que ver a Ucrania como ese intermedio, como la línea que separa Occidente de Rusia, por no decir de Oriente. Y en esa perspectiva debería ser considerada por el mundo. Entonces él dice que los líderes de todos los bandos deben volver a examinar los resultados, no competir en posturas. Esta es mi opinión, dice Kissinger, mi noción de un resultado compatible con los valores y los intereses de todas las partes. Ucrania, dice Kissinger, debería tener derecho a elegir libremente sus asociaciones económicas y políticas, incluso con Europa, dice él. Reconoce ese derecho de Ucrania, que es un derecho legítimo de un país soberano. Pero dice además, Ucrania no debería unirse a la OTAN. Kissinger, una posición que asumí, dice Kissinger, hace 7 años, cuando se trató por última vez. Ucrania, dice él, debe tener la libertad de crear cualquier gobierno compatible con la voluntad expresa de su pueblo sabio ucraniano, es decir, su propia identidad, pero no entrar en una permanente confrontación con el otro lado, me voy para este, si me voy para que es Rusia, sí. Pero la actual dirigencia de Ucrania, yo creo que se fue muy lejos y no entendió lo que pudiera ser la real política. En un momento en que prácticamente la mayoría de los países de lo que era la antigua Unión Soviética se han alineado con la OTAN. Entonces Rusia se ha sentido, dicen Putin, pero Rusia se ha sentido amenazada y ha hecho lo que está ocurriendo ahora. Lo lamentable de todo esto, lo que yo decía al principio, es que se llegara a estos términos. Yo creo que ahora que ya se está hablando, después que se metió Rusia, de negociación, de diálogo, debieron evitar llegar hasta ahí. Ese es el problema de la guerra, que se desencadenan los hechos, se producen las confrontaciones y, sin embargo, indefectiblemente hay que alcanzar la paz. Hay que buscar la paz porque no se puede vivir en una guerra permanente. La última guerra grande conocida, bueno, han habido 2 últimas después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo Irak, que fue una guerra fabricada por Estados Unidos porque le interesaba tener seguridad del acceso al petróleo iraquí, que se inventó aquella cosa de que Hussein tenía un arsenal de armas de destrucción masiva, que después Colin Powell, antes de morir, tuvo que reconocer que lo engañaron, o que se equivocó, o que Estados Unidos cometió un grave error. Y la otra fue Vietnam. Al final hubo que, o salieron, o negociar, buscar una solución al conflicto. Y esa es la historia de la humanidad. Por eso siempre debería tratar
de alcanzar una vía de solución mediante el diálogo, sin tratando de evitar llegar a la confrontación. Obviamente, por más que se diga, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Ya con las tropas rusas en Kiev, la capital de Ucrania, Putin va a una negociación, una posición de fuerza. ¿Con quién va a negociar? ¿Con el presidente que estaba? ¿O qué? Él está llamando a los militares que asuman el poder, que es más fácil negociar con ellos. En fin, y Occidente mismo, porque ya él ganó el terreno. Bueno, tiene arriba todo lo que son las sanciones, toda la opinión desfavorable a nivel global, la misma opinión de Dominicana. República Dominicana se pronunció, el presidente Abinader hizo un pronunciamiento, es lo que le corresponde porque el presidente se ha alineado, no digamos con la posición de Occidente, sino con un principio que todos defendemos, que es la autodeterminación de los pueblos, el no alineamiento y el respeto a la soberanía, la no intervención. Son principios fundamentales, incluso para el continente americano, para nosotros en particular, que hemos sido intervenidos mínimo 2 veces por la gran potencia de los Estados Unidos, que hay que decirlo de paso, ellos no tienen moral. Pero toda esa política, toda esa propaganda previa desarrollada por Estados Unidos contra Rusia, Estados Unidos no es el más calificado, que ha invadido el mundo entero. Ellos han estado en todas las guerras y en todos los sitios haciendo sus guerras según sus intereses. Cada vez que hay que repartirse una parte del pastel global del mundo, ahí están ellos. Bien. De modo que también hay un problema de falta vamos a decir, de moral pública, pero la política es de conveniencia, dolorosamente, y de intereses, y de ganar posiciones. De modo que yo creo que en esa perspectiva sería interesante que la gente se busque por ahí ese planteamiento de Henry Kissinger, que permite, que es una visión algo, por no decir independiente, pero bien profesional, acerca de lo que está pasando en Rusia, Ucrania. Tiempo de la segunda pausa. Cuando regresemos tendremos más comentarios en este subprograma Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en este programa Careo. Quizás un sueño, Osvaldo, una quimera, uno lamentar esto que ocurre, como tú dijiste muy bien, y han dicho otros expertos, que no se debió llegar ahí. Y una vez viene la reflexión. O sea, es una guerra que a veces mucha gente la ve que no es entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y Estados Unidos, o entre la OTAN, o entre Rusia, porque son los sectores grandes que se disputan la amistad, el sabor, el beneficio de Ucrania. Porque si fueran otros tiempos o si fueran otros conceptos para tú definir lo bueno para un país, Ucrania debía ser bendecida, Osvaldo, que está entre Occidente, para decir la Unión Europea por la cercanía a ese lado del planeta, y del otro lado Rusia. Y ellos podrían ser como un punto de equilibrio en el que podían vender, negociar, asumir algunos aspectos culturales de todos esos países que la rodean, pero no. Rusia dice, no, usted no puede ser, dejar de ser mi separación con relación a Europa, porque si ustedes se convierten en Europa, que es como ser de la OTAN, entonces ya yo lo tengo usted aquí en mi patio. Pues yo no voy a permitir esto, por el afán de este hombre que es presidente de ser más cercano o congraciarse con la OTAN, que es congraciarse con Estados Unidos. Dicho en palabras sencillas, eso es mucho más complicado, naturalmente. Entonces, de ser una nación con todas las posibilidades del mundo, con tener todas sus riquezas, no solamente minerales, sino también que se le da la naturaleza, la tierra, la calidad, la fertilidad de sus suelos, se convierte en un país para recibir bombas, misiles, tanques, por el afán de las mismas potencias, por el motivo que ellos quieran defender. Entonces, es muy lamentable que la humanidad, y quién sabe hasta cuándo, se siga manejando en base a esos criterios de que las grandes potencias quieren asegurar tener bajo su control las riquezas, las minas, el petróleo, el gas.
de otras naciones para ellos aguantarse, superarse. Ahí oigo ahora que Estados Unidos, para evitar que nosotros como nación suframos más consecuencias, va a poner en el mercado parte de sus reservas en petróleo, reserva que la ha conseguido de otros países y ellos la pueden ir acumulando sin explotar la reserva, lo que la naturaleza le ha permitido a esa nación. Siempre es el afán de los grandes que pueden devorar a los países más pequeños para ellos seguir siendo los dueños del mundo, Osvaldo. Sí, me gustaría la verdad que compartir, me haya llamado mucho la atención la reflexión de Henry Kissinger, y en uno de los pasajes de su escrito, que habla, ¿verdad?, a partir de 1954, cuando Nikita Khrushchev, que fue el jefe, ¿verdad?, de la Unión Soviética, le concedió Crimea a Ucrania. Él dice acerca de los vínculos, ¿no? Desde entonces él dice que la parte occidental, digamos, de Ucrania, mayoritariamente católica. En sus añitos Kissinger, sí, el este sí, bien maduro, en gran parte ortodoxo ruso, porque tiene población en Oriente, vamos a decir, rusa, y del otro lado, ¿verdad?, vamos a decir, de católica, ucraniano típicamente. Él dice que cualquier intento de un ala de Ucrania de dominar a la otra, así, la occidente versus la oriental, como ha sido el patrón, conduciría eventualmente, de hecho ya la hay, a una guerra civil o a una ruptura. Entonces dice, tratar a Ucrania como parte de una confrontación este-oeste hundiría durante décadas cualquier posibilidad de llevar a Rusia y a Occidente, especialmente Rusia y Europa, a un sistema internacional cooperativo. Ucrania ha sido independiente solo por 23 años. Anteriormente había estado bajo algún tipo de dominio extranjero desde el siglo XIV. No es sorprendente que sus líderes no hayan aprendido el arte del compromiso, y menos aún de la perspectiva histórica. Kissinger dice eso. La política de la Ucrania posterior a la independencia demuestra claramente que la raíz del problema radica en los esfuerzos de los políticos ucranianos por imponer su voluntad en partes recalcitrantes del país, primero por una facción, luego por la otra. Esa es la esencia del conflicto entre Víctor Yanukovych y su principal rival político, Yulia Timoshenko. Representan las dos alas de Ucrania y no ha estado dispuesto a compartir el poder. Una política sabia de Estados Unidos hacia Ucrania, dice Kissinger, buscaría una manera de que las dos partes del país cooperen entre sí. Y él plantea, debemos buscar la reconciliación, no la dominación de una facción sobre otra. Dice Kissinger, Rusia y Occidente, y mucho menos las diversas facciones de Ucrania, no han actuado según este principio. Cada uno ha empeorado la situación. Rusia no sería capaz de imponer una solución militar sin aislarse en un momento en que muchas de sus fronteras ya son precarias. Esto fue previo al ataque. Para Occidente, la satanización de Vladimir Putin, dice Kissinger, no es una política, es una coartada para la ausencia de uno. Putin debería darse cuenta de que cualesquiera que sean sus quejas, una política de imposiciones militares produciría otra guerra fría. Por su parte, Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un aberrante para que le enseñen pacientemente las reglas de la conducta establecidas por Washington. Putin es un estratega serio, dice Kissinger, en las premisas de la historia rusa. Comprender los valores y la psicología de los Estados Unidos no son sus puntos fuertes. La comprensión de la historia y la psicología rusa tampoco han sido un punto fuerte de los legisladores estadounidenses. Los líderes de todos los bandos deben volver a examinar los resultados, no competir en posturas. Es decir, este es un hombre que está tratando de hacer un razonamiento que debería ser útil para el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero ellos están enfocados en otras cosas y se motivan políticamente en otras cosas que desde su punto de vista estratégico le resultaría más provechoso. Y llama la atención lo que tú planteaste ahorita de aquello de la guerra del Golfo contra Irak y la misma posición del presidente Biden con relación a su salida de Afganistán, cuando él entendía que ese era un conflicto tan lejano de Estados Unidos que lo que le estaba dejando era billones de dólares en pérdida con una nación que tendría que resolver ellos sus propios problemas. Salieron ellos, llegaron los talibanes al poder. Entonces, ¿cómo él ahora plantea el tema? Dice, bueno, nosotros vamos a evitar que los rusos puedan llegar a territorios que formen parte de la OTAN, pero no nos vamos a meter a Ucrania. Fíjate que él no está lejos
del tema de no estar invadiendo los países ni creando situación de guerra en territorio de otros países. Y eso le da fortaleza frente a la ocupación rusa en estos momentos. Pero es quizás el reconocimiento del momento que está viviendo Estados Unidos, siendo una gran potencia, pero probablemente un momento de debilidad. Afganistán fue la mejor evidencia de eso. Meterse materialmente en esa confrontación, vamos a decir, en Ucrania, sería tremendo. Tremendo. No Además, se van a meter Ucrania forma parte ahí mismo de Rusia y ellos tendrían que volar miles y miles Tienen de a los aliados kilómetros europeos, pero los aliados europeos no quieren en el fondo esa guerra. Alemania no quiere la guerra, no ellos la quiere quieren Francia. eso, ellos no quieren eso. Gran Bretaña un poco más a distancia. Nadie quiere esa guerra. Hay que buscar una solución pactada, negociada, conveniente a las partes y que Ucrania sea él como la entrada, lo que hace del otro lado Turquía, que aunque es parte de la Unión Europea, mantiene una posición de independencia, ¿verdad? Y no se alinea así materialmente con ninguna de las partes. Bien, vamos a la pausa, regresamos con más en Careo. Bueno, tenemos necesidad de voltear la página porque si no terminamos hablando hablando ruso y ucraniano. Mañana el presidente de la República, Luis Abinader, se va a dirigir a la nación. Eso es lo que se llama rendición de cuentas, sus memorias del año ¿cómo se llama esto? El ejercicio de gobierno realizado, ¿verdad? Desde el 27 de febrero del 2021 hasta el 2022. Muchas expectativas con relación a temas cruciales para la República Dominicana. A lo mejor también diga algo con relación a esto de Ucrania, pero él recientemente en esta semana ha seguido con su activismo permanente en todos los puntos cardinales de República Dominicana. Cuando no es una cosa es por otra. Da un picazo allá para un hotel, vuelve y pone un blog en la frontera, va y deja abierto un santuario en otro sitio. En fin, Abinader no para en Palacio, caminando el país y, según su filosofía y su estrategia, resolviendo los problemas de la gente. En esta rendición de cuentas del próximo 27 de febrero deberá referirse a temas como el de la inflación, por ejemplo, que podría agravarse ahora, Osvaldo, con esto de la situación en Ucrania y cómo eso puede impactar el precio de los combustibles a nivel internacional y cómo también lo de los alimentos en República Dominicana. Ha sido muy fuerte en enero las críticas producto de esa inflación que ya acumuló el primer mes, que fue casi alcanzando números peligrosos para finales, que pueden ser de 2 dígitos, si sigue así hasta diciembre del final de este año. Y también la gente en los colmados, en los supermercados, en los ventorrillos, donde sea, ya las cosas se han disparado y comienzan a surgir las comparaciones de precios de cómo encontró el gobierno actual los precios en el 2020 y cómo se están vendiendo ahora en el 2022. Hay otros temas que son necesarios abordar, como obras que el presidente Abinader sigue anunciando a nivel nacional, carreteras, en el caso de la región sur, las 3 más importantes, la circunvalación Baní, circunvalación Asua y la carretera que debe unir a Enriquillo y a Pedernales, que va a ser el próximo boom turístico. Estuve por ahí recientemente, Osvaldo. Está concesionada, pero no avanza. Eso te iba a decir, estuve por ahí en estos días y no creo que en 10 años terminen esa obra. En 10 años, dije, ¿no te sorprende? En 10 años no terminan eso, porque eso no tiene forma. Tú sabes otra obra importante que anunció el presidente Abinader, que bueno, la anunció como asociación público-privada, lo mismo que el desarrollo de Bahía de las Águilas, sí, que es la autopista del Ámbar. ¿Tú sabes cuál es esa? Que va de Santiago, iría de Santiago a Puerto Plata. Bien, pero antes de abordar lo simple, ¿perdón? Para lo que está pasando de Enriquillo a Pedernales, esa está aunque sea tan más avanzada, porque no se ha hecho nada, eso no. Pero te digo que tiene una alternativa, por Gurabo tú tienes una alternativa para llegar a Puerto Plata, pero por Pedernales, si no es por mar o por tierra, no llega.
Pero y tiene esa carretera. Antes de entrar en esa cosa, tú sabes que me quería compartir. Yo gasté desde el kilómetro 9 de la carretera Duarte, bueno, donde también el presidente Abinader fue y dio un picazo el jueves, que van a hacer una ampliación del trébol de la distribución y la carretera hacia el norte. Creo. Sí, yo vi ahí, pero bueno, fue un anuncio, vamos a esperar que comience. Yo espero que eso también va a ser muy impactado y el deseo sería que el Ministerio de Obras Públicas haga la cosa de tal forma que las obras, los trabajos no impactan el transporte. Mira, yo salía, te decía, de ahí para el destino, este programa es grabado, para el destino Bolívar, casi esquina Abraham Lincoln, y yo duré 1 hora y 40 minutos. No estoy exagerando. ¿Tú sabes por qué? Duré parado nada más 1 hora y 10 minutos cuando entré a la Lincoln hasta llegar. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente Abinader vive yo creo que a 1 cuadra en paralelo en esa zona de la Bolívar, próximo a la Abraham Lincoln, detrás de la Universidad de Santo Domingo, en el sector La Julia, todo eso es La Julia, por ahí. Y yo no sé por qué la gente que maneja el tránsito en las horas clave antes de la salida del presidente deberían revisar. Ahí anda algo demasiado mal. No es la primera vez, pero este viernes pasado fue dramático. Sí. El tapón que se produjo ahí, los vehículos sin moverse, es una cosa tremenda. Y eso impacta a toda la ciudad, no es solamente la Lincoln, porque tampoco se puede atravesar la vía, un caos. Pero bueno, ellos sabrán, y aunque se trata del presidente, eso debería ser más inteligente, porque no puede el presidente durar 1 hora para salir de su casa. Esas son cosas de minutos. De modo que a eso no está bien. Quién sabe, el presidente ni lo sabe. El desastre que se forma en la ciudad cada vez que él va a salir en horas que no son quizás las convencionales, y eso deberían revisarlo, porque la irritación que se genera en las personas no es fácil. Entonces lo que tú durar 1 hora y 20 minutos parado, avanzando un metrico, otro metrico en una vía, no, en medio del sol, que comienza a las 11 y termina a las 12 y tanto. Pero bien, tú hablabas de la rendición de cuentas, pero caramba, uno no puede ignorar la realidad de las cotidianidades del Gran Santo Domingo en materia de administración de tránsito. El país siempre espera estos discursos, es un discurso que es una tradición, es la segunda presentación de cuentas al país, la primera fue de 6 meses, presidente Abinader se juramentó en agosto del 2020 y presentó sus primeras memorias en febrero del año pasado, poco que rendir porque fue en medio de la pandemia, su foco de atención fue la cuestión del coronavirus, ¿verdad? El combate a la pandemia y los programas que estaba iniciando el gobierno, sus obras y demás, los anuncios. Ahora ya a 1 año y medio, se puede decir, sí, de gestión rumbo al segundo, que lo cumplirá en agosto, yo pienso que las expectativas de las personas son mayores, pero los problemas también son mayores. Se han agravado. No solamente estamos en medio de la pandemia, que está bien atenuada, pero sí siguen predominando los efectos, el impacto. Era previsible, se había dicho, el encarecimiento de los precios por las razones que ya ustedes conocen: alto precio del petróleo, aumento de los precios de los insumos básicos a nivel global, el problema de los costos de transportación, la ralentización de los transportes, en fin, y ahora esta barbaridad de la guerra en Ucrania. Abinader no se puede decir que haya tenido mala suerte, porque él ha mostrado mucha energía, mucha disposición, pero ha recibido muchos problemas, y para eso necesita mucha concentración, buena planificación, no solamente el empeño de él de trabajar tantas horas, sino de la colaboración de sus funcionarios. De modo que esta carga que están llevando los dominicanos se atenúe, porque todo eso se ha reflejado en altos precios de los alimentos, de los servicios y en deterioro de la calidad de vida. De modo que vamos a ver
El presidente Abinader reunió su equipo económico el jueves. Vamos a ver qué le presentará, no solo la rendición de cuentas, siempre se presenta la perspectiva del próximo año, a ver qué dirá el presidente Abinader, cómo manejará esta crisis que está en desarrollo. Bien, tiempo de la próxima pausa. Cuando regresemos estaremos con más comentarios aquí en Careo. Bien, de retorno con todos ustedes en Careo, siempre agradeciendo lo que hayan mantenido su sintonía con nosotros en este programa aquí en Cinevisión. Osvaldo, en medio de tu intervención dijiste la concentración del presidente. Es difícil, sobre todo cuando tú estás pensando en que te van a esperar 4 años más, que tienes que hacer las cosas para volver otra vez a reelegirte. Todas las luchas internas de tu partido. Mira, ahora suena esto del muro, la mitad del país que no cree en eso, que lo que hay que desarrollar en la frontera. Nosotros que creen que en otros países se han hecho muros más grandes y más poderosos. Bueno, el de Estados Unidos con México o el que tiene España para impedir las migraciones de otras naciones. En fin. Y entonces viene ahora la Cámara de Cuentas, que tienen una lucha entre ellos. Cámara de Cuentas nueva, como nuevecita. La negación inclusive de la anterior. El joven que la dirige, un muchacho, jovencito también, y ya se cree el dueño de eso ahí, según la gente. Que la están secretaria, ahí con él. ¿no? La secretaria una de la señora Cámara, con una miembro. Pero no estamos hablando de una secretaria que te designé porque eres mi vecina. No. Una mujer con una formación profesional, con su calidad elegida además por el organismo que tenía que hacerlo, el Senado de la República. Se le va por un lado la ley de partido que este mismo gobierno, el PRM junto con Danilo, aprobaron para bloquear aquella vía a Leonel. Una ley inservible que le han tumbado la esencia de esa ley, lo de las primarias. Le han tumbado, ahora mismo acaban de dar otra sentencia, Osvaldo, que prohibía que hagan política. El Tribunal Constitucional, no es que han dado por ahí. Pero que veo que el PLD apoya lo que decidió el Tribunal Constitucional. Pero fueron ustedes que lo aprobaron a trompicuete. Que forzaron la ley. Y ley. ahora dice Danilo Díaz, no, es que qué bueno, porque esto era violatorio. Pero ¿y no fuiste tú como delegado político de la Junta y el mismo presidente de Medina? Tú te estás refiriendo a la prohibición de la campaña de los aspirantes a la candidatura en el periodo de la precampaña. Porque tú lo dices como si todo el mundo lo supiera. Bueno, ¿no? sí. Hay que voy muy rápido ahí. Entonces estamos casi terminando el programa, pero digo, pero concentración, Osvaldo, hay muchos temas. Hay muchos temas que le quitan la concentración al presidente. A cada rato surgen protestas de nuevo. ¿Viste la pastoral de la Iglesia Católica? También dice que la Iglesia Católica ha dicho que el tema de la corrupción no ha concluido. Si todos esos esfuerzos que haya hecho la Procuraduría General de la República persiguiendo algunos casos de corrupción de la administración en el Estado pasada, más los otros que involucran a militares, casos de los parientes aquellos. Todo eso es solo parte y que hay que seguir trabajando el asunto de la cultura de la corrupción, ¿verdad? Que tanto nos afecta a los dominicanos y que hasta que no haya avance en esa dirección no podemos decir que, no nos podemos creer que los resultados o los propósitos han sido alcanzados. De modo que esta vez fue a propósito de la pastoral, con motivo del 27 de febrero, la Iglesia Católica suele darla días antes, y en la cual prestan atención sobre todo a eso, a la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos públicos y el combate de la corrupción, ¿verdad? Que es una tarea de cada día. De hecho, vi ahí que la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, la doctora doña Milagros Ortiz Bosch, exhortó a los funcionarios que son reticentes en dar información, en decirle a la gente o a los medios de comunicación las cosas,
en entregar oportunamente los documentos cuando se le piden, que deben ser transparentes, que deben darlos, y ya hay problemas. Vi ahí en una publicación, me parece, del Listín Diario, que dice que en algunos sitios, centros de vacunación, han dado instrucciones de parte del gobierno que no den cifras, que no le digan a los periodistas la cantidad de gente que están ocurriendo. Y es que lamentablemente se ha caído de manera dramática la campaña de vacunación. Y se están venciendo. Bueno, ya hubo un paquete de más de 300,000 dosis de la AstraZeneca que ha debido ser incinerada. Y la otra, el gobierno está buscando otra parte que están en vía de vencimiento, donársela a algunos países, porque no fue del todo malo. Se compró en un momento crítico difícil, se compró vacuna para inmunizar a la población y ahora tenemos de más. Con el drama de que los dominicanos, y eso se ha vuelto ahora, no quiero hacer especulación inadecuada, crítico, dejaron de ir a los centros de vacunación después de aquel famoso anuncio de que ya estamos libres, pero la pandemia sigue ahí, hay que vacunarse. Sí, es una situación que quita la concentración a cualquiera. Bueno, señoras y señores, se nos ha acabado el tiempo en este programa Careo. Sin embargo, siempre le digo que tenemos la oportunidad de que el próximo sábado nos juntemos de nuevo. Siempre quedan cosas inconclusas. Mira, eso del muro ameritará, no sé si ahora, pero ya tú dijiste algo de algún comentario, porque el problema es que siguen entrando. Un muro no lo para. No lo va a parar. Hay otra cosa ahí. Nos juntamos el próximo sábado a la 1:00 p.m, aquí en Cinevisión, Canal 19. Osvaldo Santana. Siempre un gusto. No viajes por Irán ni de esa zona, cógetelo tranquilo. Irán será por Ucrania ni de esa zona, cógelo con calma y tranquilidad. Hasta la próxima, pásenla bien.